Muy buenos días. Espero que se vea todo bien. Muchas gracias. Esto es para el Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad, Miradas Cruzadas. El tema es las mujeres en la ciencia y la tecnología, retos y aciertos en América Latina. Y nuestro tema pues tiene que ver precisamente con un estudio doctoral a cargo de la doctora Soledad Venegas Nava, dirigida por la doctora Marisela Castillo Leal y Ana Luz Ramos Soto. Quiero que reciban saludos cordiales desde Oaxaca, México. El tema fue de esta investigación el empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología, innovación social e interseccionalidad desde el tercer sector y realizamos estudios de casos en América. Y en esta investigación, pues quiero comenzar con esta generalidad, ¿no? Es primero identificar que si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche del amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa desde esta lógica del pensamiento de Eduardo Galeano, que me parece un tema bastante importante. El planteamiento del problema nos coloca pues precisamente en esta diferenciación que existe de hombres y mujeres en el plano social, económico, político, en el desarrollo, en la investigación, en la tecnología, y por eso como objetivo general es el empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología, innovación social e interseccionalidad desde el tercer sector, estudios de caso en América. Una pregunta general que hacemos es de qué manera el tercer sector, a través de la articulación de la innovación social e interseccionalidad, fomenta el empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología en América. Y así estos objetivos generales, pues vamos a construirlos como analizar cómo incide la articulación de la innovación social y la interseccionalidad en las acciones resultantes de estos modelos operativos de las OSC en Colombia, Costa Rica y México, en el empoderamiento de la mujer a través de la ciencia y la tecnología. Cabe rescatar que para esta ponencia vamos a mostrar solo un caso por la extensión de la información que se generó y de los resultados, y vamos a hacer un resumen al final de cómo hizo esta comparativa. Estas preguntas que planteaba esta investigación era de qué manera se articulaba la interseccionalidad y la innovación social en este diseño de acciones sociales implementadas por el modelo de empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología en estas organizaciones del tercer sector, en estas unidades de estudio que fue Colombia, Costa Rica y México. Y de qué manera incide esta articulación de la asociación de las acciones de innovación social e interseccionalidad del modelo de acción de las organizaciones del tercer sector, lo que es Colombia, Costa Rica y México, en el modelo de empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología. Y por último, de qué manera este empoderamiento incide en las mujeres a través de la ciencia y la tecnología, promovido por las acciones de innovación social e interseccionalidad del modelo de acción de estas organizaciones del tercer sector. Así, en estas regiones colocadas. Como objetivos específicos, pues básicamente es identificar cuáles son sus modelos, establecer de qué manera se articulan estas dos variables importantes, que es la interseccionalidad y la innovación en este diseño de acciones, y determinar de qué manera incide la articulación de la innovación social e interseccionalidad en este modelo de acción de las organizaciones del tercer sector. Una hipótesis que colocamos es cómo la articulación de la innovación social e interseccionalidad en las acciones resultantes de los modelos operativos de las OSC Colombia, Costa Rica y México inciden en el empoderamiento de la mujer a través de la ciencia y la tecnología. Y así nos vamos con la operacionalización de las variables, que básicamente es este modelo de organización de la sociedad civil como el objeto de estudio, y estas variables independientes, que va a ser la interseccionalidad, la innovación social, para esta variable dependiente que va a ser el empoderamiento a través de la ciencia
y la tecnología, y cómo estas acciones de esos modelos van a contribuir. Y para ello, pues vamos a ver un pequeño árbol que plantea este problema, y es que pues tenemos una diferenciación importante de desventaja para el caso de las mujeres, porque tenemos para el sureste mexicano y los países de América Latina, pues hay pobreza y marginación. Existen estos techos de cristal donde las mujeres en los sectores de la política no permiten avanzar, y en el sector tecnológico también. Este 22% de mujeres en puestos de dirección tecnológica a nivel mundial afecta gravemente a la región latinoamericana. Esta brecha del género en el sector tecnológico, América Latina y el Caribe, que es igual a un porcentaje pues todavía menor, ¿no? Al 4.5%, y en México el 10%. La falta de capacidades permite que exista una discriminación, y que pues se dé esta falta de oportunidades también, ¿no? En México hablamos que 1 de cada 10 personas que se dedican en el área de tecnología y desarrollo, 9 son hombres, ¿no? Y 1 es mujer. Entonces ahí tenemos una diferenciación abismal también, ¿no? En este tema de América Latina y el Caribe, esta afiliación a carreras en ciencias duras, tenemos que obviamente el 30% en el mundo, ¿no? Es como muy enfocado a las mujeres, y solo el 20% en América Latina. O sea, tenemos una dinámica muy dispareja en estos elementos de las ciencias duras. La falta de innovación social desde las miradas de las mujeres, falta desarrollos, ¿no? Muy enfocados a la vida de las mujeres, una vez que en el planeta somos 50% hombres, 50% mujeres. Toda esta solución de desarrollo y de tecnología, pues está muy desde la mirada masculina, y que resuelve los problemas de las mujeres a su forma y prisma de ver el mundo. Sin embargo, las mujeres carecemos de una solución real, puesto que la solución viene de los hombres. Siguen siendo estos temas androcentristas, donde los hombres están en ese lugar y son quienes desarrollan, ¿no? Cuando las mujeres deberíamos estar ahí, pero por toda esta serie de situaciones en las cuales las mujeres históricamente no han tenido esta mayor participación, la brecha que se amplía con el tema de las mujeres en la ciencia y la tecnología, pues va a reducir estas oportunidades, ¿no? Hay un desconocimiento también de los derechos de las mujeres, y hay bajos desarrollos con perspectiva de género. Esta tecnofobia que se le asigna a estas tecnologías, porque obviamente las mujeres van a empezar a generar un pensamiento donde las tecnologías o las ciencias son cosas de hombres, ¿no? Esta es una creencia que hay que erradicar en estos mitos. Esta falta de acceso a infraestructura de políticas públicas, toda esta falta de mujeres empoderadas en ciencia y tecnología, pues tiene una razón, ¿verdad? Tiene una razón estos factores que inciden, pues que tienen que ver con la historia, tienen que ver con la misoginia, tienen que ver con una condición social, con inequidades, con una falta de acceso a la educación que permita que desarrollen todo su potencial, estos estereotipos y roles de género tradicionales, donde la mujer está delegada solo a la crianza, al cuidado de los otros, a la limpieza del hogar, y poco pues a esta generación de conocimiento, al estudio, a la investigación. Este poder que se ejerce sobre la vida y los cuerpos de las mujeres para evitar que ellas puedan ser libres de tomadoras de sus decisiones, ¿no? Este androcentrismo que ya lo platicábamos, la dominación masculina sobre las mujeres, esta dinámica del patriarcado, el machismo, esta quema de brujas, ¿no? Entonces, básicamente es un tema fuerte, porque estos factores como raíces del problema, pues van siendo este abono para el cultivo de lo que ha significado los resultados que hoy tenemos en la sociedad, y que con la pandemia no se exige que las mujeres estemos participando en igualdad. Vemos hoy agendas como la Agenda Naranja en Colombia, vemos países donde están incorporando las tecnologías, y las mujeres estamos quedando relegadas en este proceso transformativo. ¿Qué necesitamos para que pueda existir una transformación real? Pues ahora sí que una cinta de Moebius,
donde podamos incorporar a organismos internacionales, a gobiernos locales y nacionales y al sector empresarial. Y una de las claves importantes es el tercer sector también. Este tercer sector, llamados organizaciones de la sociedad civil o sociedad organizada, estas cooperativas, estas colectivas, este sector que va realizando acciones decorativas y de participación directa, para que pueda atender a una sociedad que no está siendo atendida lo suficientemente, ¿no? Ya que ellas son pues las que tienen mejor aceptación por la sociedad. Hablemos de quienes van creando un espacio de confianza en esta democracia, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a haber una participación más activa. Por lo tanto, ¿de qué manera este tercer sector, a través de la innovación social y la interseccionalidad, fomenta el empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología en América? Pues primero, pensemos que la innovación social son estos nuevos diseños, estas formas de generar acciones creativas a problemas en el mundo. Y la interseccionalidad, pues nos va a colocar una mirada que transversaliza estas desigualdades, esta discriminación por raza, por sexo, por género, por preferencia sexual, por condición económica, por todas estas, pues, asimetrías sociales que existen, que van a generar estas desigualdades, ¿no? De las que Hans ha ido siendo, pues básicamente como reproduciendo este elemento que coloca Crenshaw, por ejemplo, para convertir esta interseccionalidad en un mundo, pues, donde podamos atender a estas minorías que han sido afectadas drásticamente, ¿no? Estas acciones de empoderamiento desde y para el desarrollo de las sociedades, como a través de la ciencia y la tecnología. Y bueno, pues ahí una mirada rápida a este ejercicio de trabajo, pues es cómo esta ciencia y tecnología va a ayudar a las mujeres a mejorar su mundo. Y este mejoramiento del mundo, por así decirlo, va a tener que estar sumado a acciones específicas para este desarrollo. Necesitamos, pues básicamente, el trabajo de todas y todos para lograr que este mecanismo tenga una forma de ver la dinámica del mundo de una manera integrada, ¿no? Una forma donde todas y todos podamos trabajar. Así Guerrero, en el 2017, ella menciona que dentro de este concepto la mujer ayuda a mejorar la innovación técnica, el acceso a la sociedad del conocimiento, que amplía capacidades, por ende, sus oportunidades. La inclusión femenina reduce las desigualdades sociales, hace un combate a la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la salud, la educación y promueve el bienestar social, contribuye a la solución de los problemas del planeta, ayuda a crear tecnologías e investigación desde la mirada de las mujeres, la ciencia y la tecnología incentiva el liderazgo y el pensamiento crítico, y la ruta de la ciencia y la tecnología ayuda a transformar una realidad que hoy estamos viviendo y que se ha visto muy permeada y fuertemente colocada a partir de esta pandemia que cabe resaltar, ¿no? Necesitamos, sí, la mano y la colaboración de todos los stakeholders. Hablamos, por ejemplo, de organismos internacionales como Naciones Unidas y más organizaciones que están enfocadas en dar las herramientas, las estrategias también, que permitan que estos grupos y organizaciones contribuyan a su fortalecimiento, a ese empoderamiento individual y colectivo. Estas organizaciones, las políticas, las leyes, los reglamentos que van a surgir a partir de los gobiernos, tanto locales como nacionales, que contribuyan pues a dar mejores condiciones de acceso a las mujeres para que puedan lograr tener fuentes de empleo, tengan los mismos condiciones de trabajo, tanto de hombres como mujeres, que exista una mirada para la atención de estas mujeres que son madres, ¿no? Por ejemplo, y que necesitan un espacio para que sus hijas e hijos estén seguros y cuidados, ¿no? Como una guardería y dentro de las mismas instituciones que permita que exista una dinámica ahí desde la mirada de política pública, ¿no? Estas sociedades feministas como investigadoras y las empresas, todas y todos como parte de un proceso que necesitamos para
contribuir a este fortalecimiento. Este marco de referencia pues tiene que ver precisamente con tres países que fueron sujetos del estudio, y para ellos pues tenemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica con la organización Sulabatsu. Para el caso de Oaxaca tenemos la organización GES-Mujer, y para el caso de Bogotá en Colombia tenemos el caso de Gigors Latam y Colnodo. Ambas, más bien cada país como Montreal, pensando en FAM International, que quisimos como hacer todo este panorama de una radiografía de cómo se está viviendo en estos entornos el uso y la apropiación de estas tecnologías para que las mujeres encuentren mejores oportunidades, tanto laborales, de desarrollo, de educación y más, ¿no? Bueno, y ahí nos hemos metido un poco con el índice de innovación social. ¿Qué está midiendo, no? Está midiendo políticas y marcos institucionales, financiamiento, emprendimiento, y el punto clave que nos coloca en la sociedad civil. Este pilar que permitió la comparación entre países para poder identificar cómo está ese índice comparativo, ¿no? Entre Canadá, Costa Rica, México, Colombia, porque lo que permitía en ese ejercicio de las regiones, pues era básicamente identificar hasta dónde y cómo cada país pudiera tener estos índices de innovación social que le permitiera hacer un comparativo. Por ejemplo, para Canadá, pues es un comparativo de los ricos contra los pobres, efectivamente. Sin embargo, quisimos hacerlo para identificar cómo estábamos en esta dinámica, ¿no? En el caso de Canadá, pues está en su punto más alto, por ejemplo, pero el índice de desarrollo humano también tenemos ahí pues un rezago impresionante, ¿no? México, Costa Rica, Canadá, que eran los elementos como que teníamos principales. Sin embargo, estas microregiones fueron generándose como un poco más tamizadas para este estudio, y así fuimos identificando estas organizaciones que pudieran estar como sujetas de estudio, que fueran organizaciones comandadas por mujeres, que atendieran dentro de sus programas o sus acciones, básicamente acciones enfocadas al empoderamiento de las mujeres, que fueran organizaciones que están desarrollando acciones con innovación social y perspectiva de género, y que tuvieran esta mirada de la interseccionalidad para evitar estas violaciones o estas asimetrías que ya se vienen fomentando en otras áreas, y que desde aquí pudiéramos romper estas formas de ver el mundo. Es así como llegamos pues básicamente a una construcción de ciencia y tecnología desde una perspectiva de género en los países objetos de estudio, y que fue pues identificar estas brechas de género, la violencia en línea, el acervo de los recursos humanos y de los hombres y las mujeres, fue identificar los marcos legales, el medio ambiente, las tecnologías, y cómo en todo esto se va generando como una especie de entramado que va permitiendo cómo la ciencia y la tecnología contribuye a la cultura, a la economía, a la sociedad, a la tecnología, al medio ambiente, las políticas, y como una flor de Amartya Sen va ampliándose en la medida que va contribuyendo más a los desarrollos. En una comparación también de estos procesos formativos de ciencia y tecnología y género, podemos ver cómo esta mirada en Canadá, por ejemplo, vemos que pues básicamente tienen cero analfabetismo. Sin embargo, para México y Costa Rica todavía tenemos unas diferenciaciones impresionantes. En el tema de Costa Rica, por ejemplo, estas publicaciones científicas que las vamos aterrizando en las áreas de ciencia y tecnología en Costa Rica, perdón, vamos viendo cómo esta cantidad de publicaciones de artículos entre hombres y mujeres, pues es totalmente importante, pero en el plano global del país, que tanta innovación o ciencia y tecnología van generando, pues se va viendo como a lo largo de los años vamos teniendo quienes producen más, quienes producen menos, y lo mismo para el caso de México, por ejemplo, ¿no? Como en esta dinámica de hombres y mujeres, este porcentaje de 1984 al 2016, vamos viendo cómo la participación de la mujer sí tiene un incremento, pero en comparación con lo que van generando los hombres, pues seguimos estando muy por debajo, por ejemplo. Y eso pues nos va dando un gran desventaja. Pues eso nada más como un panorama para ver
diferencia de situaciones que existen en el campo de ciencia y tecnología para las mujeres y que nos vamos dando como a la tarea de ir documentando la parte del marco teórico para identificar por qué se dan las cosas. Y como dice Simone de Beauvoir, pues no se nace mujer, se llega a hacerlo, y en esa mirada pues vamos identificando cómo se va a trabajar, ¿no? Con todo este proceso de ir documentando, de ir encontrando los textos que puedan ayudarnos, como estas otras investigaciones que hicieron, artículos académicos, para irnos dando sustento de lo que se ha ido avanzando. Esta heurística y hermenéutica de todas las conferencias, artículos, audios, de lo que encontramos en internet, de imágenes, de notas, porque al final de cuentas, esta información nos va a ir dando una documentación histórica del tercer sector, de las formas en cómo están reguladas en estos países, de sus índices de sociedad civil y el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil como ellas los manejan, ¿no? Por ejemplo, para Gramsci, todas las organizaciones que no forman parte del gobierno son de la sociedad civil. La sociedad civil abarca pues a las empresas, a los sindicatos, a las iglesias, a los medios de comunicación y a los partidos políticos, por ejemplo, a las organizaciones de beneficencia y también a las que fundan para presentar y hacer valer intereses particulares o se dedican a atender problemas comunitarios que intersectan a todos o que interesan a todos, ¿no? Y lo que nosotros buscamos son organizaciones muy enfocadas al desarrollo para el crecimiento humano de las mujeres, para ampliar sus capacidades de liderazgo y de desarrollo en ellas y en sus comunidades. Por eso pues vamos atendiendo como esta bibliografía cuando hablamos de OSCs, que es como algunos de los elementos que consultamos, ¿verdad? Para la interseccionalidad, pues obviamente no podría pasar por alto a Angela Davis, por ejemplo, para hablar de estas interseccionalidades, hacer un aterrizaje al tema pues de la raza, ¿no? Con el racismo, de estas formas de violencia interseccional, de los feminismos, de las formas de ver cómo estas diferenciaciones entre grupos se van marcando y se van reproduciendo más en mujeres indígenas, afro, migrantes, lesbianas, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo este tamiz se va construyendo y va generando tanta diferenciación y brecha que da mucha discriminación a estas mujeres. Hacemos un barrido de los conceptos principales, ¿no? Y nos vamos quedando con algunos de los conceptos básicos para esta investigación. Así, vamos también identificando en este concepto de dimensiones de Cruels, por ejemplo, en el 2015, que se entiende es como una herramienta conceptual y política capaz de visibilizar y analizar la desigualdad compleja entre nuestras sociedades. En este sentido, lo decisivo de esta perspectiva es que a partir de darse cuenta de esta desigualdad interseccional, la que se produce debido a la intersección entre varias desigualdades, ha sido capaz de visibilizar la dinámica compleja que determina la producción de la desigualdad en nuestras sociedades. Así, estas dimensiones que vamos a atender, pues va a ser la lista de indicadores, desigualdad interseccional, contextualización de relaciones entre desiguales, y bueno, vamos teniendo como la explicitación, la articulación, la énfasis en causas y efectos de la desigualdad y ese alcance que vamos teniendo. Por eso es importante como mostrarlo de esa manera, ¿no? Ese empoderamiento de las mujeres, vamos aterrizando el caso de empoderamiento. ¿Qué significa empoderamiento? ¿Cómo se vive ese empoderamiento? Y así vamos identificando de diferentes elementos para encontrar que las personas que han sido, ¿no? Arrebatadas de su poder o han sido minimizadas en su proceso, como lo han sido las mujeres, las minorías, ¿no? Vamos a identificar cómo es que se logra reintegrar ese poder de las mujeres, no para someter, sino para empezar a ganar confianza en sí mismas, generar resiliencia y al mismo tiempo empezar a crear un desarrollo personal. Esta mirada del empoderamiento de las mujeres, vista pues desde varios autores, ¿no? Nos interesa también esta mirada de cómo ese poder ha sido disminuido a partir de la sexualidad de las mujeres y hoy cómo queremos crear unas resiliencias que permitan que ese poder se incremente en ellas para
que puedan obviamente ser agentes de cambio dentro de sus entornos. Estos conceptos de empoderamiento pues vamos a ir tomando como algunos claves como el de Batliwala, por ejemplo, que el empoderamiento lo que se pretende es que las mujeres incrementen su autoconfianza, su agencia, sus capacidades para tomar sus propias decisiones en la vida y participar en todos los escenarios político, social y económico, si así lo deciden, contribuyendo al desarrollo económico local con una perspectiva de género. Y ahí queremos identificar cómo Naila Kabir, por ejemplo, plantea que el empoderamiento de las personas se encuentra en función de ganar poder a las otras personas, a quienes se les ha arrebatado o negado, pues la falta de él impide que tomen las decisiones, las riendas de su propia vida. Y mapeamos un pequeño gráfico donde menciona que el empoderamiento efectivamente es como una cuestión de adentro hacia afuera y multidimensional. Y en esas dimensiones podemos pensar como en esta autonomía propia, en la autonomía, en la confianza, en el poder personal, y de ahí vamos incrementando para tener logros, recursos y agencias que va a convertirse en un acto global, local, luego pues vamos con la familia, vamos con la comunidad, se vuelve comunitaria y después pasamos a lo global. La intención es cómo incrementar esas capacidades de las personas para que puedan ser personas que contribuyan también al desarrollo social. Y otro de los elementos claves que plantea Magdalena León es que dice, ella lo plantea como un triángulo del empoderamiento, ¿no? Donde ve colocada a la sociedad civil, a los estratos formales de poder y a las servidoras públicas femócratas, pero incluye una tercera, una cuarta persona, una cuarta dimensión, que son las mujeres solidarias y feministas. Y entonces este triángulo se convierte en un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Que permite al final de cuentas generar alianzas entre mujeres de cada uno de los sectores para que permita aplanar los caminos y logren su empoderamiento. Es así que en esta dinámica de ciencia y tecnología, que es un entorno que ha sido masculinizado, ¿no? Que ha tomado una serie de situaciones donde los hombres están como colocados en esta cofradía masculina de la ciencia y la tecnología, hoy las mujeres empiezan a tomar esa participación en estos sectores, porque efectivamente, ¿no? La educación, la capacitación y el desarrollo de habilidades son fundamentales para las intervenciones en tecnologías de la innovación, de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas áreas representan un punto de entrada para alentar a las mujeres e involucrarse más en el desarrollo de aplicaciones, dar forma a las soluciones, enmarcar las políticas de acuerdo a las tecnologías de la información y la comunicación en sí con estas necesidades y experiencias específicas de las mujeres. Se podría definir, como dice Pérez Ceballos, tanto la ciencia como la tecnología de la siguiente manera, aunque se menciona que no es una tarea fácil, pues genera aún muchas interpretaciones de los diferentes enfoques. La ciencia es el dominio del medio que rodea al hombre. La ciencia es el estudio del mundo material. La ciencia es el método experimental. Llegar a la verdad por inferencias lógicas y observables y empíricas. La ciencia al servicio de la comunidad. La tecnología como el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible. Y así, pues vamos viendo cómo en esta dinámica países como la India van creando sus propios modelos y en este modelo que coloca, por ejemplo, una organización que va a darle estos modelitos o estas formas de trabajo, mencionan que este empoderamiento viene de la base, o sea, de las personas que han sido oprimidas, de las personas que viven un problema de discriminación. Ahí es donde surge la idea de cómo pueden ir mejorando sus procesos transformativos de la vida. Y esta dinámica plantea un triángulo donde dice que en la base va a entrar el soporte a la agencia. Este soporte de la agencia humana, de la capacidad de las personas para utilizar las técnicas como un respaldo y ambas puedan hacer que las mujeres vayan incrementando su poder basado en sus necesidades, basado en la tecnología de la apropiación, en esta ingeniería social, estas capacidades, esta construcción de capacidades y el empoderamiento tecnológico.
Pues básicamente es como un modelo de sistema que va a ir incrementando estas capacidades y que va a ir llevando pues estos enfoques de sistemas a los lugares pocos alcanzados. Así, estos conceptos de Kabir que menciona, que tiene que ver con sus dimensiones, es los recursos materiales, los recursos humanos, las redes de colaboración, la autoconfianza, la toma de propias decisiones, la ampliación de capacidades, la educación, el acceso a la información y los índices de desarrollo humano, el índice de equidad y género, o entre estos índices, ¿no? Poder identificar cómo estas dimensiones van a ser como agrupadas en recursos, logros y recursos, logros y agencia, perdón, por ahí se me fue. La intención es que a partir de ahí podamos tener una mirada más concreta. Todo esto, bueno, pues al final de cuentas tiene que ver con el desarrollo local, con la perspectiva de género, este desarrollo donde las mujeres participan para un desarrollo regional y que van a tener una mirada diferenciada. Por eso es importante que esta perspectiva de género tome conciencia de esta dinámica para que transversalice todas las acciones que se llevan a cabo. Y bueno, en esto, por ejemplo, quisiera decir que Bossier dice que región es un territorio organizado que contiene en términos reales o en términos potenciales los factores de su propio desarrollo, con total independencia de la escala, ¿no? Y bueno, pues vamos identificando entonces el desarrollo local como en esta dinámica de las esferas que intervienen para su proceso transformativo como hombres y mujeres van a contribuir y cómo la perspectiva del género va a sumar estas miradas de ambos para lograr un mejor espacio de vida. Esta innovación social que se va a empezar a permear con todas estas dinámicas de transformación que va a abrir una forma de encontrar mejores soluciones a los problemas que se están viviendo, ¿no? Garrutzaga, por ejemplo, en el 2012, él menciona que la innovación social son actividades y servicios que surgen para satisfacer necesidades sociales y son desarrolladas y difundidas por organizaciones cuyos objetivos son prioritariamente sociales. Y por eso es importante que en estos enfoques o esta mirada de la innovación social tenga que ver con esta investigación. Y tomamos, pues obviamente, el concepto de Krells para esta dinámica. Estos serían los 3 conceptos que vamos tomando. Y en innovación social lo que vamos buscando es como esta explicitación, la articulación, las énfasis en causas y efectos de la desigualdad y el alcance. Y bueno, este modelo teórico que concluye es educación, organizaciones de la sociedad civil, entorno político y social, entorno económico, género, identidad, sociocultural, gobierno, políticas públicas y globalización, van a ser estas esferas como dimensiones que van a estar como todas apuntando hacia el empoderamiento en ciencia y tecnología, con la innovación social, con la interseccionalidad, con la incidencia, con el marco de integración que los va a colocar todos en una misma zona para ver cómo esa interseccionalidad va atravesando en todas las esferas de la investigación y de este contexto social en el que vivimos. Este marco metodológico tiene un diseño de investigación, pues básicamente lo que pretendemos aquí es una investigación mixta que permita tener datos cuantitativos, cualitativos, y en ello pues poder utilizar diferentes herramientas, ¿no? Herramientas como la teoría fundamentada para el análisis cualitativo, unas entrevistas semiestructuradas, una observación participante, una revisión documental, que al final todo esto nos permita ir colocando la información que queremos para este análisis, ¿no? Estos muestreos intencionados, el snowballing, por ejemplo, para ir identificando qué organización se adecuaba al estudio que quisiéramos ir colocando, pues como necesidades básicas de encontrar qué organizaciones tenían esas características, ¿no? Que ya les había mencionado al principio. Así identificamos este perfil del sujeto o perfil del objeto de estudio, que era una organización que perteneciera al tercer sector, ser liderada por mujeres, estar enfocadas al empoderamiento de ciencia y tecnología, pertenecer al listado del índice de innovación social, pertenecer a la región de América, tener un modelo vigente del empoderamiento de las mujeres, preferentemente en ciencia y tecnología, y organizaciones legalmente constituidas y vigentes, y tener más de 5 años de experiencia. Creo que era uno de los temas también claves, y para Oaxaca, de acuerdo a las políticas públicas, que por lo menos estuvieran registradas legalmente.
Al final quedan concluidas estas tres puntos de acción que básicamente son Costa Rica con 2 organizaciones, Geek Colnodo, Colombia, Geek y Colnodo. Para el caso de Costa Rica, Ideas en Acción, Sulabatsu. Para el caso de México, va a ser GES Mujer e Inviértete, con modelos específicos en mayor o menor medida, pero que al final siguen haciendo acciones. Y así vamos encontrando como en esta dinámica de cada una de las unidades de análisis va a encontrarse estos instrumentos de medición para empezar a trabajar, obviamente, con los temas de la metodología. Esta recolección de información fue a través de entrevistas semiestructuradas, un diseño de cuestionario y evaluación. También, bueno, pues poder decir que tuvimos pues al final de cuentas, un elemento clave de empoderamiento, que fue un instrumento para la medición de empoderamiento en mujeres, desarrollado por la UNAM, y que lo aplicamos para esta investigación, dando resultados interesantes. Esta recolección fue pensada, pues obviamente, por el tema del instrumento de empoderamiento, que lo que buscaba es el empoderamiento participativo, la temeridad, la influencia externas, la independencia, la igualdad, la satisfacción social y la seguridad, ¿no? Como variables que fueran colocándose en alto, medio y bajo en una dinámica de escala de Likert, y que obviamente pudiéramos tener resultados al final de ello. Esta operacionalización de variables, como ya lo habíamos dicho al principio, pues se refuerza en esta dinámica de la metodología. Y bueno, pues conclusiones y resultados.